Bueno, Ya se bienvenidos ve. nuevamente, así que vamos para adelante. Vamos a continuar entonces con la obligación de saneamiento. En la clase anterior hemos analizado la especie de vicios, perdón, evicción, y hoy vamos a analizar los vicios redebitorios, que es la otra especie de la obligación de saneamiento que se encuentra regulada en el Código Civil y Comercial. Como habíamos mencionado, la garantía de saneamiento, desde el punto de vista conceptual, era reconocida por Ricardo Lorenzetti como un género que comprendía dos especies. Por un lado, la evicción, cuando se trataba de un vicio jurídico que afectaba a algún derecho. Recuerden que el contrato, dentro de su ámbito de aplicación, comprende los derechos personales, reales o intelectuales. La evicción, como vicio jurídico, puede afectar entonces tanto a un derecho real como a un derecho intelectual. La segunda especie es aquella conocida como vicios redebitorios, que tiene su origen en el derecho romano, como veremos en un momento, que son los vicios ocultos o defectos materiales de la cosa. A diferencia de la evicción, estriba o radica o se apoya en aquellos defectos de índole material. Y el saneamiento propiamente dicho, decía Lorenzetti, es aquella facultad que tiene el adquirente de solicitar al garante o que perfeccione el título en materia de evicción o bien que sanee los defectos eh, fácticos o materiales cuando se tratara de vicios redebitorios y en caso contrario indemnice los daños. Muy bien. Previo a ingresar al análisis del Código Civil y Comercial vigente, corresponde recordar que la regulación de los vicios debitorios en el Código de Vélez se analizaba exclusivamente bajo el prisma de efecto natural de los contratos onerosos. Es decir, que como regla, los vicios debitorios comprendían aquellos, por ejemplo, lo que hizo Vélez, esto es muy interesante, es generalizar los vicios debitorios que generalmente las codificaciones vigentes, por ejemplo, el Código Civil francés de su época, solamente lo aplicaba al contrato de compra-venta, él lo extendió a los demás contratos que eran onerosos, es decir, donde hay una prestación con el correlativo sacrificio. Profe, Sí, no sé si el resto de mis compañeros ve, pero yo veo un cuadrado negro que al costado de la pantalla, no sé si tiene abierta el menú o el chat del resto de los participantes. sí, Ahí sí lo puede minimizar porque está, creo que está tapando el a PowerPoint. ver, ahí, Ahí se ve mejor. bueno, perfecto. Entonces, decíamos que en el Código de Vélez los vicios reeditorios eran comprensivos solamente de los contratos onerosos. Esto era susceptible de crítica, por ejemplo, porque había autores como Alterini o Espota o Leo Fernández que decían que igual que la evicción debía estar incluida en la parte final del contrato, mientras Borda con Noemí Nicolau decía que debía estar en la parte final del acto jurídico. Eh, el Código Civil Comercial no receptó esta crítica porque lo regula dentro de la parte general del contrato. Se lo definía como vicios debitorios o defectos ocultos, cuyo dominio y uso goce se transmitían por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición y que la hacían impropia a la cosa para su destino. Esto era relevante. El 2164 del Código Civil de Vélez tenía su origen en el derecho brasileño, porque como ustedes saben, Freitas Augusto Teixeira de Freitas fue uno de los grandes referentes que tuvo Vélez, y él en su esbozo, en su anteproyecto de Código Civil brasileño, en el artículo 3581 ya. Fíjense que tenía una noción, una descripción muy parecida a la del 2164 que les acabo de mostrar. Decía que era que los efectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso y goce se ha transmitido por título oneroso existente al tiempo de la adquisición. Ateís, idéntico. Y luego, con una mejor técnica legislativa, distinguía dos supuestos. En primer lugar, si le hicieran inútil para el uso o goce que fue destinada, y en segundo lugar, si de tal modo disminuyeran ese uso o goce que de haberlos conocido el adquirente no lo hubiera adquirido, hubiera dado menos por ella. En este inciso segundo se receptaba de modo expreso la acción quanti minoris que tiene su origen en el derecho romano. Entonces, estas definiciones legales
luego se fueron desarrolladas por la doctrina. Aquí les traigo dos. Me quedo con la de Guillermo Borda, que decía que eran los efectos ocultos de la cosa que existen en el tiempo de la adquisición. Es decir, que ya al momento de la transmisión, o mejor dicho, del perfeccionamiento del contrato, estaban, pero estaban ocultas, es decir, no eran visibles, y cuya importancia era tal que de haberlo conocido el comprador, fíjense que aquí solo se refiere al contrato de compraventa, pero ya hemos mencionado que la noción resulta extensible a los demás contratos, el comprador no lo habría adquirido o no habría dado menos por ella, es decir, o no hubiera realizado la operación jurídica o bien hubiera pedido una disminución del precio porque efectivamente tenía un defecto. En los requisitos del Código de Vélez se trataba de un vicio material en la cosa, fíjense que solo se refiere a la cosa en sí misma, que debía estar o existir existente al tiempo del negocio, por eso se mencionaba el 577 que hablaba de la tradición. El negocio debía ser la transmisión a título oneroso, porque era un requisito expreso dentro del Código de Vélez, debía estar oculto, al contrario del artículo 2173, que hablaba de vicio ostensible o visible, debía ser un vicio grave, en el sentido de ser importante, ya sea porque si lo hubiera conocido o no la hubiera adquirido, hubiera dado menos por ella. El adquirente debía haberlo ignorado, porque si lo hubiera sabido no hubiera realizado la operación económica, y no debía haber un pacto expreso de responsabilidad por vicios redebitorios, porque no se olviden que en el ámbito del Código de Vélez, la noción de vicios redebitorios era un efecto natural de los contratos onerosos. Por ende, esta garantía suplía el pacto. Pero si había el pacto implícito, pero si había pacto expreso, se podía dejar sin efecto esta garantía. Había que distinguir, siguiendo a Noemí Nicolau, dos nociones en materia de vicios. Había una noción abstracta o conceptual, que era la que estaba regulada en el Código de Vélez, que se construía a partir de dos elementos. Por un lado, la cosa tenía un defecto, que era grave e importante, y que este defecto era impropio para el destino, o disminuía o tenía por efecto disminuir el uso que de ella se pretendía. Entonces, al lado de esta noción abstracta o conceptual que estaba regulada en el 2164 en el Código de Vélez, se agregaba una noción funcional o concreta, donde mientras que la noción abstracta era una noción ideal, objetiva, la noción funcional era concreta o subjetiva. Es decir, que yo podía haber adquirido una determinada cosa, pero con una función que no necesariamente era aquella que se exteriorizaba de su naturaleza o esencia. Es decir, había que tener en cuenta el destino o uso que le iba a dar el adquirente en concreto. De acuerdo a la naturaleza jurídica que mencionaba la doctrina, en ese momento la tesis mayoritaria entendía que era una especie de la denominada garantía de saneamiento. La garantía de saneamiento entonces comprendía una especie que era la evicción y otra especie que era el vicio redebitorio. Para la tesis minoritaria, entre ellas seguida por Mossetti Turrasco y Noemí Nicolau, se trataba en rigor de una acción de responsabilidad con un factor de atribución objetivo. ¿Por qué? Y porque dado la evidencia de la existencia del vicio, surgía la posibilidad de dejar sin efecto el contrato o pedir una disminución del precio. Y luego había una tesis ecléctica en la cual Calderón distinguía entre el vicio redebitorio propiamente dicho y la garantía legal por vicio redebitorio que estaba incluida en el Código Civil. Las acciones que se originan ante cumplimiento de los requisitos esbozados en el 2164, que como insisto, se aplicaban específicamente en materia de compra-venta, tenían fuentes romanas. Había dos acciones. Por un lado, la acción redebitoria, también conocida como rescisoria, en la cual su función principal o su finalidad específica consistía en dejar sin efecto el contrato. Y al dejar sin efecto el contrato, las cosas volvían al estado anterior. El comprador devolvía la cosa viciosa, con defecto, y el vendedor debía restituir el precio. La segunda acción, también de fuente romana, era la acción estimatoria o quanti minoris, en la cual el comprador retenía la cosa, pero como tenía un vicio, a su juicio mantenía alguna utilidad, pero pretendía una disminución proporcional del precio. Luego se distinguía o se discutía, mejor dicho, la doctrina decía que eran acciones alternativas, es decir, que si pedía la redebitoria no podía pedir la estimatoria, y si pedía la estimatoria no se podía cambiar por la inversa.
Luego se agregaba, siguiendo también a las fuentes romanas, la vieja acción empty o la actio empty, que era que cuando el vendedor sabía que estaba vendiendo una cosa que tenía un vicio y no le decía nada al adquirente, actuaba evidentemente con mala fe o con dolo. En ese caso, entonces, además de devolver la cosa, en la acción redebitoria debía abonar una acción de daños. Entonces, a modo de conclusión, en el Código Vélez teníamos la acción redebitoria, que dejaba sin efecto el contrato. En segundo lugar, la acción estimatoria, quanti minores, en la cual el comprador retenía la cosa con una disminución sensible del precio. En tercer lugar, si al iniciar la acción redebitoria, que era para dejar sin efecto el contrato, el vendedor había vendido la cosa sabiendo que tenía un vicio, se agregaba como accesorio una acción de daños. Y en tercer lugar, se discutía en doctrina que si el objeto de la cosa en sí era de aquellas que podían ser reemplazadas por otras de misma especie y calidad, en rigor, más que la acción redebitoria, más que la acción estimatoria, lo que había que hacer es cambiarla. Es decir, si yo, por ejemplo, compraba una docena de naranjas y una de ellas estaba en mal estado, había que devolver aquella que estaba en mal estado y no dejar sin efecto todo el contrato. Los proyectos de modificación todos tenían por finalidad mejorar esta noción del 2164. Por ejemplo, el proyecto de 1987 mantenía el texto, pero agregaba que si el vendedor conoce o debía conocer por razón de su oficio o arte los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, es decir, actuaba de modo profesional y no lo había manifestado al comprador, tendrá de este, además de las acciones de los artículos anteriores, es decir, la acción redebitoria y la acción estimatoria, el derecho a ser indemnizado de los daños sufridos si optare por la rescisión. De esta manera agregaba la actio empty propia del derecho romano. Y novedosamente, porque no recuerden que en el año 1987 no había una ley de defensa del consumidor, ya se agregaba que si el producto era de consumo, se aplicaba el factor de atribución objetivo y la responsabilidad que no era solidaria, sino concurrente, porque cada una tenía su fuente especial, según el caso, es decir, el vendedor, el productor, el importador o el mayorista, o quien haya puesto la marca en el producto, respondía frente al consumidor o adquirente. El proyecto de modificación del 93 agregó como dato interesante esta noción que habíamos mencionado hace un momento, abandona, o mejor dicho, mantiene la noción conceptual o estructural propia del 2164 del Código de Vélez, pero le agrega además la noción funcional o concreta, es decir, que si yo adquirí una cosa que objetivamente servía para tener una finalidad, pero el adquirente le daba otra finalidad y era subjetiva, también debía ser considerada como o comprensiva de la noción de vicio. La Comisión Federal de 1993 no abundó en detalles. El proyecto 98, que es el antecedente remoto del Código Civil y Comercial, incorporó en el artículo 998 mantiene, mejor dicho, la naturaleza jurídica de especies de la garantía de saneamiento. Así llegamos a nuestros días. El método del Código Civil y Comercial, les recuerdo, en materia de contratos, primero, en materia de método en general, hay una parte general que abarca todo el código en el libro primero, después tenemos una parte general del contrato y una suerte de parte general también del derecho de defensa del consumidor, a pesar de que la nominación es de contrato de consumo. Al mismo tiempo, ya desde el punto de vista contractual, tenemos una tripartición, por un lado el contrato paritario clásico en el artículo 957, como opuesto el contrato de consumo en el artículo 1093, y como tertium genus encontramos el contrato por adhesión, porque la adhesión puede ser aplicable tanto al contrato clásico como al contrato de consumo propiamente dicho. Ingresando ya al saneamiento, fíjense que en el libro tercero, Derechos Personales, sección cuarta, obligación de saneamiento, tenemos 3 grandes parágrafos. ¿Qué implica esto? Que estos parágrafos o disposiciones generales de los artículos 1033 a 1043 se aplican a las dos especies, tanto a la evicción como a los vicios redebitorios. Como regla general, están obligados al saneamiento, el tramitante de bienes a título oneroso, quien ha debido bienes con otros, y los respectivos antecesores. Aquí encontramos, en el caso de que sería aplicable la garantía cuando hubiera, por ejemplo, una compra-venta y luego una donación. El donante no es responsable frente al donatario por materia de saneamiento, pero
puedo saltar yo como donatario a mi donante, y si hubiera una adquisición anterior a título oneroso, por ejemplo una compra-venta, es factible aplicar también el saneamiento. El artículo 1034 dice que el obligado al saneamiento garantiza por evicción y vicios ocultos, salvo las normas especiales. Cuando hablamos de normas especiales, por ejemplo, incluimos la regulación de la Ley de Defensa del Consumidor, donde también se regula la garantía en el artículo 11, la garantía legal, y los vicios ocultos o vicios redditorios en el artículo 18 de la Ley 24.240. El 1035 ratifica lo que les mencioné a su momento, porque el adquirente de título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento que corresponda a su antecesor cuando hubiera sido la adquisición a título oneroso. Una de las características principales de la obligación de saneamiento es su carácter de cláusula natural, es decir, que puede ser dejada sin efecto, aumentada o disminuida por las partes. Esta facultad de disponibilidad que habla la norma en el artículo 1036 es aplicable al contrato paritario. No se aplica en nuestro criterio al contratos de consumo. Pero aún así, aunque faculta el 1036 a la disponibilidad, por ejemplo, la supresión de la garantía de saneamiento, esta supresión tendrá carácter restrictivo según el artículo 1037. Y no se aplicará, y se tendrá por no convenida, en rigor no tendrá efecto alguno, dice el 1038, si el enajenante conoció o debió conocer. ¿Por qué? Porque aquí ingresa el factor de atribución subjetivo. Es decir, si el enajenante sabía o debía saber el peligro de evicción o la existencia de vicios, está actuando de mala fe, por ende está violando el principio general del artículo 9 del Código Civil y Comercial que está en el libro primero, parte general. Tampoco se aplica esta supresión si el enajenante actúa de modo profesional, porque debe, en virtud de esta profesionalidad, debía saber que estaba vendiendo u ofreciendo una cosa con vicios. El 1039, de modo similar al artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, establece un elenco de acciones a favor del adquirente. Aquí se da una recíproca interacción en normativos o para aquellos partidarios del diálogo de fuentes, en donde el microsistema protectorio de defensa del consumidor tiene impacto en el macrosistema o sistema general del Código Civil y Comercial. El artículo 1039, fíjense que ya no habla de garantía, sino habla de responsabilidad por saneamiento. De este modo ha receptado el criterio de Jorge Mossetti Turraspe, que entendía que la responsabilidad por saneamiento era, además de un supuesto de responsabilidad postcontractual o de garantía, era o tenía un factor de atribución objetivo. Por eso dice que el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre reclamar el saneamiento del título en el caso de la evicción o la subsanación de los vicios en el caso de los vicios redditorios ocultos. La segunda opción puede ser reclamar un bien equivalente, si es fungible, del mismo modo que lo establece el artículo 10 bis, inciso B de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. ¿Qué significa esto? Lo que habíamos mencionado hace un momento, era el saneamiento propiamente dicho. Si, por ejemplo, adquirí una computadora y esta no funciona, puedo pedir, en la medida que exista otra, porque se trata de un bien fabricado en serie. Y en tercer lugar, declarar la resolución del contrato. Esta es la vieja actio redivitoria del derecho romano o la acción rescisoria, como mencionaba López de Zavalía. Si el defecto es grave, entonces se deja sin efecto el contrato, se vuelven todas las cosas al estado anterior. Sin perjuicio, dice el de 1050 de prescripción adquisitiva y el 1057 cuando habla de que el defecto es subsanable y el garante ofrece subsanarlo, no hay posibilidad de resolución. Además de ello, se agrega, con una mejor técnica legislativa, la responsabilidad por daños. Es decir, que además de las opciones que hemos mencionado hace un momento, en el 1039, el actor tiene una acción de daños. ¿Cuándo? En estos cuatro supuestos. En primer lugar, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de evicción o la existencia de vicio. Aquí hay efectivamente una actuación de mala fe y por ende, además de las posibilidades anteriores, el adquirente tiene la acción de daño. Excepto, dice, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro. Este es el caso de un contrato paritario. Es decir, que yo sabía o pude saber que estaba adquiriendo una cosa con vicio, no tengo daños.
En segundo lugar, si el enajenante no conoció o no pudo conocer el peligro de la evicción. Esto se aplica al contrato paritario, no se aplica al contrato comercial y mucho menos al contrato de consumo. Porque tanto en el ámbito de la comercialidad como en el ámbito de la profesionalidad de defensa del consumidor, es claro que no puedo no saber. En tercer lugar, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente. Y en cuarto lugar, si la adquisición fue luego de una subasta judicial o administrativa. Agrega como último párrafo que la extinción de responsabilidad por daños prevista en el inciso A y B no puede invocarse por aquel enajenante que actúa profesionalmente, salvo que el adquirente también se desempeñe profesionalmente. Es decir, se produce una denominada neutralización. Reitero, la regla es que el adquirente siempre tiene una elección de daños, salvo que haya conocido o podido saber el periodo de evicción, o bien que el enajenante no conoció ni pudo conocer el periodo de evicción. Esa excepción tiene una nueva excepción y por ende se retorna a la regla y sí funciona la acción de daños cuando tanto el adquirente como el enajenante actúan de modo profesional. En materia de pluralidad de bienes se aplica, por ejemplo, cuando habíamos mencionado para el caso de la partición hace un momento, lo mismo para la pluralidad de sujetos. El 1043 expresa que el obligado de saneamiento no puede invocar su ignorancia o error, excepto estipulación en contrario. Esto se aplica nuevamente para el contrato paritario, no se aplica para el contrato por adhesión ni tampoco para el contrato de consumo. ¿Qué ocurre ahora con los vicios como especie de la garantía de saneamiento? El artículo 1051, ya ingresamos al parágrafo tercero, establece un nuevo concepto de vicio oculto, porque la responsabilidad por defecto oculto se extiende a aquellos defectos no comprendidos en las exclusiones del 1053. ¿Esto qué implica? Que las partes dentro del contrato paritario pueden establecer como vicio un aumento, por ejemplo, de lo que normalmente no sería un vicio oculto, y ellos pueden pactarlo en contrario. Entonces, estarían a través de la autonomía privada, artículo 958, estableciendo una nueva categoría de vicio, y eso es perfectamente viable en materia de contrato paritario. Y luego toman la vieja definición, ya estaba en el proyecto de Poder Ejecutivo de 1993, dice que los vicios redebitorios son tales aquellos defectos que hacen a la cosa impropia por su destino, ya sea por razón estructural, que la vieja concepción del 2164 del Código Vélez derogado, o funcional, o sea que tenemos ahora en el Código Civil y Comercial vigente la recepción expresa del criterio subjetivo en materia de defecto o vicio oculto. En la materia que disminuye su utilidad a tal extremo que de haberlo conocido el adquirente no lo habría adquirido, o dice su contraprestación hubiera sido significativamente menor. Retengamos esta noción porque parecería receptar, por lo menos desde el punto de vista de la noción, tanto la actio redivitoria, que es aquella de dejar sin efecto el contrato, como la quanti minores, es cuando el adquirente mantiene para sí la cosa que tiene un vicio, pero con una disminución sensible en la contraprestación patrimonial. Aquí están las exclusiones. La responsabilidad por vicios ocultos no comprende, inciso A, los defectos del bien que el adquirente conoció o debió haber conocido mediante un examen adecuado, las circunstancias. Esto se aplica por lo general en materia estrictamente empresarial. Inciso B, los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición, porque toda la doctrina ya entendía, siguiendo las fuentes romanas, que el vicio debía estar oculto al momento de la transferencia del dominio. Por ende, si se transfirió el dominio y luego de un tiempo ese vicio que estaba oculto emerge y se vuelve visible, habrá que determinar y será motivo de prueba, y esto es así en los materias de contratos paritarios. Entonces, habíamos dicho que había dos nociones. Estas dos nociones hoy están en el Código Civil Comercial vigente. Por un lado, la noción clásica, en la cual entiende el vicio oculto o vicio redivitorio como un defecto que le hace impropia o que disminuye el uso, pero también se receta la noción moderna, que es aquella que entiende que no solo puede existir un vicio desde el punto de vista objetivo, sino también subjetivo, y que depende del destino concreto que le iba a dar el adquirente. Esto se aplica, por ejemplo, en materia de defensa del consumidor. Por ejemplo, yo puedo adquirir una computadora, pero la adquiero la computadora, supongamos, por ejemplo, para jugar en línea, para juegos en línea. Bien.
Y resulta que cuando voy a comprar la computadora, le digo al vendedor que me está ofreciendo, mira, necesito una determinada computadora, pero que tenga estos requisitos, una determinada placa de video, una placa de sonido, una determinada memoria RAM, una determinada memoria ROM, que me permita jugar en línea. Luego resulta que compré la computadora, la voy a instalar y funciona perfectamente, pero no funciona para el destino que yo le quería brindar, que era jugar en línea. Entonces, se ha receptado esta noción funcional o moderna en que puede también considerarse como vicio oculto aquella que no me sirve o no tiene no me sirve para la final concreta que yo la adquirí. Esto es muy importante, como insisto, no solo para defensa del consumidor, donde es muy habitual, sino también para la contratación paritaria. Entonces, siguiendo a Fernando Sagarna, podemos decir que hay una nueva noción de vicio redivitorio. Por un lado, se considera tales aquellos vicios de estructura, de formación, de conformación, de producción, como aquellos que afectan las funciones, actividades, utilidades o dinamismo esencial, porque se recepta, insisto, no solo la noción abstracta, que ya estaba contenida en el Código de Vélez, en el artículo 2164, sino la noción moderna, que ya estaba en el proyecto de reforma del Código Civil de 1993, donde interesa también la noción subjetiva. No se comprenderían con portales los vicios leves o defectos de estructura o de funciones que no hacen a la esencia, es decir, aquellos que son secundarios o que tan pequeños eran aquellos vicios o defectos nimios, no devalúan la cosa en su sustancia, por lo cual no afectan, por la cual no fue precisamente adquirida. Esto en jurisprudencia se ha tomado, por ejemplo, el caso en que el automotor, se vendía un automotor que funcionaba, que cumplía la función de trasladar personas o cosas de un lugar a otro, pero tenía defectos en la pintura. ¿Mm? En esos casos, porque la pintura no era original o no había tenido, por ejemplo, el baño previo que reciben los autos para evitar la degradación o el herrumbre. Entonces, el auto funcionaba perfectamente, pero la pintura al poco tiempo se comenzó a deteriorar porque no había tenido este baño especial que reciben los automotores. En ese caso se rechazó la demanda porque no era un vicio oculto en la terminología clásica del 2164. Hoy claramente sí incluiría o estaría presente en la nueva noción de vicio. A modo de conclusión, entonces, podemos decir que tenemos defectos ocultos o vicios redditorios propiamente dichos, que son los clásicos, y también podemos tener defectos que por autonomía legal son extensibles por las partes contratantes en el marco del contrato paritario. Se modifica la naturaleza jurídica, ya no es una especie o garantía de saneamiento, sino pasa a ser ahora un supuesto de responsabilidad postcontractual. Esta es la postura que recepta, por ejemplo, autores como Leiva Fernández. ¿Cuáles serían los presupuestos de responsabilidad? En primer lugar, que el defecto que el adquirente no conoció, a pesar de un examen adecuado al momento de la adquisición, o bien hizo reserva expresa, defectos que revestían características especiales de complejidad y que requieren preparación científico-técnica, de acuerdo a los usos del lugar. Estos son defectos propiamente relativos a la práctica empresarial. Defectos que existían al tiempo de la adquisición, defectos que hacen la cosa imprevio por su destino, ya sea de modo estructural o funcional, defectos que las partes pueden establecer convencionalmente en virtud de que pueden ampliar, por ejemplo, los defectos ocultos previstos por la ley, defectos que al contrario hay una garantía expresa en la existencia de defectos del enajenante y al garantizar se obliga mucho más allá de lo previsto por el legislador, o una garantía especial concedida por el fabricante o comercializador. Esto es muy habitual en materia de automotores cuando dicen que en autos de media o alta gama el fabricante extiende una garantía que va de 100.000 kilómetros o 2 años, lo que ocurra primero. Como habíamos mencionado en su momento, el artículo 1052 faculta a que las partes dentro del contrato paritario estipulen como defectos circunstancias que por lo general no lo serían. Entonces se dicen, inciso A, si lo estipulan las partes con referencia a ciertos defectos específicos, aunque el adquirente normalmente debiera haberlos conocido, o si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos, o bien si el interviniente en la fabricación o en la comercialización otorga una garantía especial, que es el ejemplo que acabo de mencionar. Esos casos implican una ampliación convencional de la garantía. Entonces,
Para algunos se trata de una ratificación de que se trata de una cláusula natural del contrato, supletoria de la voluntad de las partes, en virtud que si las partes nada dicen, el legislador suple esa voluntad, pero con ciertas limitaciones, porque por un lado hemos visto que las cláusulas de supresión o disminución de responsabilidad tendrán interpretación restrictiva, por lo tanto, en caso de duda se las tiene por no convenidas, es decir, no tienen efecto jurídico alguno. Por otro lado, se elimina la referencia a la mala fe y al dolo que contenía el Código de Vélez, ratificando la postura de Mosset y Turrampes, que sería una responsabilidad postcontractual con factor de atribución objetivo. Sin embargo, autores como Guillermo Tinti dicen que esto no es tan así, porque fíjense que cuando dice si la enajenante conoció, debió conocer, y si la cliente conoció, debió conocer, ese debió conocer traduce o explicita, mejor dicho, un factor de atribución subjetivo, es decir, que no habría habido, como menciona la doctrina mayoritaria, un factor de atribución objetivo. Se han establecido ciertas cargas que no estaban contenidas en el Código de Vélez, de modo de articular el plazo de prescripción con el plazo de caducidad, porque ahora se regula específicamente en el libro sexto la caducidad. Entonces, en 1054 dice que el ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos implica que el adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia de defecto oculto. Es decir, si yo celebré el contrato, pero a un determinado tiempo ese defecto que estaba oculto surge a la luz, tengo una carga de denunciar su existencia al vendedor o al proveedor dentro de los 60 días de haberse exteriorizado. Si el defecto se manifiesta de modo gradual, el plazo se cuenta a partir de que el adquirente, se entiende que ha obrado buena fe, pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos. Fíjense que se trata de un plazo de caducidad. Esta carga es una carga, al tratarse de una carga, es un imperativo del propio interés. Entonces, si yo verifico que un determinado bien que adquirí tiene un defecto, tengo 60 días para notificar de modo expreso al vendedor de que se ha verificado un defecto oculto. Si no lo hago, se extingue la responsabilidad por el defecto oculto. Excepto, dice la norma, que el enajenante haya conocido debido a conocer la existencia de defecto. Expresamente se distingue si la cosa es inmueble, tengo un plazo de caducidad de 3 años desde que la recibió. Es decir, que de que recibí la cosa, tengo 3 años. Si en esos 3 años no se verifica o no se exterioriza ningún defecto, ese plazo de caducidad implica la muerte del derecho, salvo que lo denuncie a los 60 días. O sea que tengo 3 años y 60 días. Si la cosa es mueble, cuando transcurren 6 meses que la recibió, puso en funcionamiento, porque se supone que en materia de muebles, ya sean registrables o no registrables, porque la norma no distingue, es más habitual verificar la existencia de un defecto oculto. Sin embargo, estos plazos que son legales, porque son, como dice parte de la doctrina, efectos naturales del contrato oneroso, pueden ser aumentados convencionalmente. En esos casos estará al contrato paritario, sin perjuicio de la acción de prescripción que está dispuesta en el libro sexto. Es decir, que hay una articulación de la caducidad con la prescripción. Entonces, el garante puede desobligarse a través de un plazo de extinción, que es un plazo de incumplimiento de la carga. Supongamos que se teorizó el defecto y no lo denuncié en los 60 días, se produce la pérdida del derecho. O bien transcurre el plazo de caducidad de la garantía si es de 3 años en caso de bienes inmuebles o 6 meses de bienes inmuebles. ¿Cuáles son las opciones generales que tiene, recordemos, el acreedor? Tenía, por un lado, inciso A, el 1039, reclamar la subsanación del vicio, ya sea jurídico o fáctico. B, reclamar un bien equivalente cuando sea fungible. Y C, pedir la resolución del contrato. Profe, Sin embargo, sí. estamos ya en el último minuto, le digo, para que no se le Bien, corte. voy cerrando entonces. Vamos a lo que considero importante. A nuestro criterio se ha derogado la acción estimatoria porque no ha sido mencionada en la noción, pero no ha sido explicitada luego, y por ende habría que pactarla de modo expreso, porque de lo contrario había sido derogada. Vamos a dejar las preguntas para el WhatsApp. Es un tema complejo.